Buenos días compañeros, buenos días licenciado. Yo les voy a hablar sobre los lenguajes de programación. Historia. Con la aparición de las computadoras desaparecen las secuencias de posiciones de llaves mecánicas que debían desconectarse para obtener una acción determinada. El conjunto de instrucciones, programas para el ordenador o computador en el que estaba trabajando. A esta primera forma de especificar programas para una computadora se la denomina lenguaje, máquina o código de programación. Concepto. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y significado de sus elementos y expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. Por otro lado, el término lenguaje natural define un medio de comunicación compartido por un grupo de personas, por ejemplo, el inglés o el francés. Los lenguajes que los equipos usan para comunicarse entre ellos no tienen nada que ver con los lenguajes de programación, se les conoce como protocolos de comunicación. Ventaja de los lenguajes de programación. Es mucho más fácil de comprender que un lenguaje de computadora permite mayor portabilidad, es decir, que puede adaptarse más fácil para que se ejecute en las computadoras. Lenguajes de programación imperativos y funcionales. Los lenguajes de programación generalmente se dividen en dos grupos principales, en base al procesamiento de sus comandos: lenguajes imperativos y lenguajes funcionales. Clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar atendiendo a varios criterios, según el nivel de abstracción y según el paradigma de programación que poseen cada uno de ellos. Según su nivel de abstracción, da la posibilidad de cargar, transferir un programa a la memoria sin necesidad de traducción posterior, lo que se pone una velocidad de ejecución superior, solo que con poca facilidad y dificultad de verificar y poner a punto los programas. Según el paradigma de programación. Un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para la construcción del software. Cada uno tiene ventajas y desventajas, dependiendo de la situación. Un paradigma resulta más apropiado que otro. Actualmente el paradigma de programación más usado, debido a múltiples ventajas respecto a sus anteriores, es la programación orientada a objetos. La implementación de un lenguaje es la que provee una manera de que se ejecute un programa para una determinada combinación de software y hardware. Existen básicamente dos maneras de implementar un lenguaje: compilación e interpretación. La compilación es la traducción de un código que puede utilizar la máquina, y los programas traductores que puedan realizar esta operación se llaman compiladores. Estos, como los programas ensambladores avanzados, pueden generar muchas líneas de código de máquina por cada posición, programa o fuente. Tipos de lenguajes de programación. Los más importantes son el Ajax, como su nombre viene dado por el acrónimo de ASIC Kronos, JavaScript y XML, y es posiblemente la mayor novedad en cuanto a la programación web en estos últimos años. JavaScript. Se trata de un lenguaje de programación dado al cliente, porque es el navegador que soporta la carga de este programa. Perl es la alternativa más popular a PHP, seguramente porque es el lenguaje más antiguo. También dentro de las alternativas en Internet nos encontramos numerosos recursos que utilizan el Perl. Muchas de las aplicaciones open source requieren tener Perl instalado correctamente. ASP.NET es un intento de Microsoft para introducirse en el mercado del desarrollo web y viene a ser como un estándar para su servicio web. Ruby, también conocido como ROR, es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby. C es un lenguaje de medio nivel, pero con numerosas características de bajo nivel. Dispone de estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones de lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender, como están formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés en BASIC. Uno de los lenguajes de alto nivel más conocidos, los comandos como if, contador, y 10 den
pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si el contador es igual a 10. Esta forma de trabajar puede dar la sensación de que las computadoras parecen comprender un lenguaje natural. En realidad lo hacen de una forma rígida y sistemática, sin que haya cavidad, por ejemplo, para las ambigüedades o dobles sentidos. Lenguaje de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel por excelencia es el código de máquina. A este le sigue el lenguaje ensamblador, ya que el programador es muy rápido. Gracias. Si